Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, bendito Señor. Te agradecemos porque sabemos que este tiempo tú lo permites, porque es tu voluntad el que sigamos leyendo, Señor, porque nos das la fuerza para seguir adelante, pero sobre todo para poder conocerte y poder extender el reino. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que el día de hoy, que la lectura que tengamos sea de provecho para nuestra vida, pero sobre todo, Señor, lo más importante, que comprendamos tu mensaje y que la pongamos por obra. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vámonos de inmediato al comentario que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy y que fue del Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 33, y escrito está: miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Este es el ejercicio diario en nuestro cuerpo, alma y espíritu, para comprender lo que el Todopoderoso desea de nosotros. Mirar como Él ve, velad como Él vela, oren como Él, y nos da un ejemplo para ejecutarlo con el prójimo, porque Él lo hace así, por lo tanto nos exhorta en amor como escrito está. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17:1. Pedro vio, Jacobo veló, y Juan oró, y para todos ahora, estas son las 3 actitudes que modificarán nuestras conductas y que estemos preparados para cuando el tiempo llegue. Aleluya. Sí, orar, meditar, ver, eso es todo, es el gran secreto, ¿no? O sea, estar en comunión con el Señor, leer la Biblia, velar, estar siempre en constante comunicación con Él para que no nos agarre desprevenidos. Hay que orar y hay que portarnos como si el Señor viniera ahora. Hoy, a las 9 que viniera el Señor, hay que comportarnos de esa manera siempre. Vamos a comenzar con la lectura, seguimos con el libro de Éxodo, iniciamos con el capítulo 6 y escrito está: el Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les daré por heredad, yo el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló el Señor a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Señor: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Anoc, Falu, Errón y Carmi. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izhar, Karen, Efeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estos son las familias de los coreitas, y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de los hijos de Futiel, la cual dio a luz a Fines, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias.
Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales el Señor dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces el Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante del Señor: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Capítulo 7 del libro de Éxodo, escrito está: el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no los oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. La vara de Aarón. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón les responde diciendo: muestren milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. La plaga de sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así como en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que el Señor hirió al río. Con eso perdón, me agarraron distraído por tantas cosas que tengo aquí. Con eso terminamos la lectura del libro de Éxodo. ¿Y qué vemos en el libro de Éxodo? El inicio de las plagas. El corazón endurecido de Faraón no permitió que los hijos de Israel salieran, pero eso ya lo sabía el Señor. Por eso dijo que iba a mostrar sus portentos y maravillas en el pueblo de Egipto. Y lo hace, primero lo hace con Moisés y Aarón, cuando su vara se convierte en serpiente, y llegan los magos y hechiceros del reino de Egipto y hacen lo mismo, nada más que la serpiente de Aarón y de Moisés se comió a las demás. Si recuerdan, Pablo nos enseña, nos da una luz acerca de cómo se llaman estos hechiceros, Janes y Jambres, ¿no? Lo vamos a ver a leer en una de sus epístolas. En esta ocasión, Faraón había salido al río a bañarse, por eso salía todas las mañanas. Y aprovecharon ese momento de tiempo Aarón y Moisés para decirle que los dejara salir. La primera plaga es la famosa primera plaga de sangre. ¿Por qué? Porque cuando Aarón golpeó el río con la vara,
inmediatamente se convirtió en sangre, lo mismo que sus depósitos de agua y toda el agua que tenían para beber. Imagínense cómo estaba el faraón cuando salió todo cubierto de sangre. Tan es así que esa plaga duró 7 días, lo dice la palabra de Dios, lo leímos en el último versículo, que duró 7 días la plaga de sangre, en la cual nadie podía beber del agua del río Nilo, ni de los estanques, ni nada de eso. Desafortunadamente, esta plaga también afectó a su pueblo, porque todas las aguas de todo ¿cómo se llama? De todo el río Nilo, de todas las que tenían, se convirtieron en sangre y afectó al pueblo de Israel. Nada más que el Señor les estaba mostrando su poder sobre cualquier diosesillo egipcio. ¿Por qué? Porque con esta plaga de sangre el Señor venció de manera clara a Api, que era el espíritu del Nilo, y Agnum, que era el guardia del Nilo. Esas fueron las deidades egipcias vencidas por el Señor cuando no pudieron hacer nada por defender el Nilo. Vamos a comenzar y a terminar el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, y escrito está: la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres, y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre no vino en la gloria de su Padre porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, con eso concluimos la lectura, concluimos el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. 16, ando distraído, discúlpenme. 16. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Ok, primero que nada vamos a ver que los apóstoles, en este momento no eran apóstoles, los discípulos de Jesucristo,
Pensaron que el Señor les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura de los fariseos porque no llevaban pan. Eso fue lo que pensaron ellos, que dijeron, es que nos dice esto porque no traemos pan. Y lo único que hicieron es llevarse una regañiza de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque les tuvo que explicar a qué se refería con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Obviamente Jesucristo no se refería al pan, sino se refería a la mala doctrina y conducta. ¿Cómo se llama? La doctrina, como... los fariseos y los saduceos eran los librepensadores de ese tiempo, porque ellos, al igual que los liberales actuales, habían erigido un sistema de dudas y negaciones. Negaban la existencia tanto de los ángeles como de espíritus, negaban la resurrección de los muertos, la inmortalidad del alma y el castigo eterno. Esta levadura de los fariseos y saduceos se refiere al escepticismo. Estas falsas doctrinas, estas doctrinas malas, si se permiten, se van a extender y van a impregnar a toda la iglesia como si fuera la harina en los alimentos, así como cuando hacemos algo, ¿cómo se dice? Capeado, decimos en México. Bueno, mi mamá dice capeado. Cuando a alguna comida la pasan harina, vemos que la harina se le pega a todo, es como un pegamento, se le pega a todo, y con eso ya pueden, ¿cómo se llama? Preparar algo empanizado, decimos en México, no sé cómo se llama en su país, bueno, pero aquí le decimos empanizado cuando se le echa harina así. De eso les estaba advirtiendo el Señor a sus discípulos, que se protegieran, que no hicieran caso de las barbaridades que decían fariseos y saduceos, como nosotros lo debemos hacer caso el día de hoy, que vienen personas, ¿cómo se llamaba este personaje que ya murió? Gracias a Dios ya murió, y seguramente está en el infierno, que era un cuate de Puerto Rico, se llamaba José Manuel, no sé qué se llamaba, que él primero dijo que era la reencarnación de Pablo, después dijo que era la reencarnación de Jesucristo, y después él mismo le dijo a su congregación que era el anticristo. Y ahí seguían como burritos siguiéndolo y dándole dinero, lo hicieron multimillonario. De hecho, su esposa, que se quedó a cargo de la iglesia, se hizo multimillonaria. Por eso debemos de cuidarnos de qué es lo que escuchamos, qué es lo que oímos con nuestros predicadores, con nuestros pastores, porque todo lo que nos digan, todo lo que este tonto que está frente a la cámara, también todo lo que les diga, vayan y cotéjenlo a la palabra de Dios para que vean si es verdad. Y ahorita vamos a ver un muy buen ejemplo. Pedro es un discípulo que a mí me cae muy muy bien, porque estoy plenamente identificado con él, porque era no era torpe de lengua como Moisés, más bien él era muy fácil de lengua. Él hablaba antes de pensar, así como su servidor, él hablaba antes de pensar, y por eso se metió en tantas brancas. Sin embargo, Pedro era un hombre de fe, un hombre que tenía una fe. Ninguno de los discípulos se atrevió a caminar en el mar más que Pedro. Pero Pedro siempre, como hablaba antes de pensar, muchas veces la regó. Aquí en el escenario que está en Cesarea de Filipos, que está 40 kilómetros más o menos al norte del mar de Galilea, y chequen el dato, no me acuerdo, llega ahí un incidente cuando el Señor Jesús le pregunta a todos los discípulos que decían que los discípulos, la gente que seguía a Jesucristo, unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías el profeta, algunos inclusive decían que era Jeremías o alguno de otros profetas. Pero el Señor Jesús, como queriendo ver qué es lo que opinaban sus discípulos, les pregunta a todos ellos, los reúne y les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que son? Ninguno contestó más que el buenazo de Pedro, que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le estaba diciendo, tú eres el Mesías de Israel, tú eres el Dios Hijo, tú eres el Dios Padre, tú eres el Dios Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús se da cuenta de esta gran confesión de Pedro, alaba a Pedro y le dice, Pedro, esto no te lo reveló tu cabecita, ni la poca sabiduría que puedas tener, no lo aprendiste en la escuela, nadie te lo enseñó. ¿Sabes por qué dijiste esto? Porque el Señor te lo reveló. Dios mismo te reveló quién era yo. Pero también
aquí viene uno de los versículos más tergiversados, más sacado de contexto, para decir una serie de barbaridades que no son bíblicas, y ahorita lo vamos a ver. Le dice el Señor Jesús a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Desgraciadamente, esta doctrina católica no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están tergiversando el griego en el cual se escribió la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? A Pedro le dice: tú eres Pedro. En el griego antiguo, la palabra Pedro es Petro. Ajá, perdón, Petra. Ajá. No, estoy al revés, perdón. Es la palabra Petro. Ajá, Pedro en masculino, y que significa piedra. Ajá. Pero el Señor Jesús no le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sino le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca en el griego antiguo se pronuncia como Petras, así. Y Petra no se refiere a una piedrita, a una piedra. Petras se refiere a una peña, es como una base rocosa. Ajá. Entonces, nuestro Señor Jesús, en el lenguaje original, está haciendo una muy clara distinción entre decirle Petros a Pedro, y a la roca le está diciendo Petra. Es una muy clara distinción que no se las enseñan en la Iglesia Católica porque no les conviene, y necesitan sustentar la mentira de que Pedro fue el primer papa de la Iglesia. Pero vamos a explicarlo mejor. Si Pedro no es la roca, entonces ¿qué es la roca? Ok, nos tenemos que mantener en el contexto de lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque la respuesta es evidente, que la roca es la confesión hecha por Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la verdad sobre la cual está fundada la iglesia, ¿no? Si nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice que nos enseña que la iglesia está edificada sobre Jesucristo, que es la piedra principal del ángulo. Su declaración de que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas no se refiere a ellos, sino al fundamento establecido en las enseñanzas del Señor Jesús. Si leemos nosotros 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, dice que Cristo es designado como la roca. Ajá. El comentarista Morgan nos dice que recordemos que estaba hablando con judíos, y que si utilizamos el uso figurado de la palabra roca a través de la escritura hebrea, nunca vamos a ver que se emplee simbólicamente de ningún hombre, sino que la roca siempre se refirió a Dios. Lo mismo en Cesarea de Filipos, no es sobre Pedro que se edifica la iglesia. ¿Por qué? El Señor Jesús no iba a decir tonterías por medio del lenguaje, ajá, sino que dijo: sobre el mismo Dios, sobre Cristo el Hijo de Dios, edificaré yo mi iglesia. No se estaba refiriendo a una persona, sino que se estaba refiriendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Si nosotros leemos ¿dónde viene? En Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, y leemos la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 8, Pedro nunca se refirió a él como el fundamento de la iglesia. Léanlo, reléanlo, para que vean que Pedro jamás dijo: hey, yo soy el fundamento de la iglesia. No, esa es una total mentira. ¿Por qué? Porque Pedro estaba hablando de que la piedra es la cabecera del ángulo, que es la cabecera del ángulo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor dice: edificaré mi iglesia, es la primera vez que se hace mención de la palabra iglesia en la Biblia. No existe en el Nuevo Testamento, y no la hemos visto hasta este versículo 16. En los 15 restantes anteriores no vemos la palabra iglesia. Ajá. La iglesia fue constituida en el día de Pentecostés y se compone de todos los que hemos decidido seguir y creer y depositar nuestra confianza y fe en Jesucristo. Y esto se refiere tanto a judíos como gentiles. Ajá. Vamos a ver. Muy poco probable, podríamos ver a la iglesia introducida en el Evangelio de Mateo,
donde los temas destacados en Mateo, recuerden que es Israel y el reino. De hecho, Mateo ve al Señor Jesucristo como el rey esperado. Ajá. Pero como de... ¿Cómo? Ya sabes, se me fue la onda. Tenemos que ver que como consecuencia del rechazo de Cristo, sigue un periodo entre paréntesis, que es la era de la iglesia, ajá, y que va a continuar hasta el arrebatamiento, porque hasta el día de hoy muchos siguen negando y no reconociendo a nuestro Señor Jesucristo, ajá. Cuando Pedro le dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, se tiene que entender de dos formas. Primero, que las puertas del Hades se presentan como una fracasada ofensiva contra la iglesia, porque la iglesia ha sobrevivido a todos los ataques que se le han hecho. Ajá. Y otro versículo, cuando le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no significa de ninguna manera que Pedro recibiría la autoridad de admitir a las personas en el cielo, ajá, sino que esto tiene que ver con el reino de los cielos sobre la tierra, el reino de los cielos sobre la tierra, Jesucristo sobre la tierra, ajá. Esto es todos aquellos que profesan adhesión a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, a todos los que profesamos ser cristianos. Las llaves se refieren al acceso a la entrada del reino, las llaves que abren la puerta de la esfera de la profesión están sugeridas en la Gran Comisión, allá en Mateo 28, versículo 19. Ajá, el discipulado, el bautismo y la enseñanza. El bautismo no es necesario para la salvación, pero es un rito de iniciación mediante el cual se profesa públicamente la adhesión al Rey. Y Pedro empleó por primera vez las llaves en el día de Pentecostés, cuando le predicó a más de 3,000 gentes, y todos ellos se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Además, cuando leamos el capítulo 18, versículo 18 de Mateo, vemos que no le fueron dadas de manera exclusiva las llaves a Pedro, sino fue como un representante de todos los discípulos. No le fueron así, no, Pedro, nada más tú vas a tener las llaves. No, él era el representante de todos los discípulos. Lo vamos a leer en Mateo 18, 18. Y cuando le dice, todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos, es una tontería decir que solamente a Pedro se le dio esta autoridad. ¿Por qué? Porque quien dice que a Pedro se le dio esta autoridad, obviamente es un ignorante de la palabra de Dios que nunca la ha leído completa, porque si nosotros leemos el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 23, vemos que esta frase también se la da a todos los discípulos, ajá, todos los apóstoles tenían el poder de atar y desatar, pero que no se posee en la actualidad. Como el ejemplo, vamos a tomar lo que pasó en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10, cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a Pedro, diciéndole que habían dado todo el dinero de la heredad que habían vendido, y no fue cierto. Y Pedro les dijo, ¿por qué le han mentido al Espíritu de Dios? Y cayeron muertos. Primero cayó muerto Ananías y después Zafira cuando llegó. Ajá. Y Pablo, ¿cómo decirlo? Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, el disciplinado que se le hace a los hombres los libera de las consecuencias de sus pecados, porque los hombres se arrepienten. Lo pueden leer ahí donde les acabo de decir, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Ajá, o también puede significar que los apóstoles ataban o desataban en la tierra. Los apóstoles ataban o desataban en la tierra, tenía que haber sido ya atado o desatado en el cielo. Ajá. Bueno, si quieren ustedes ver este versículo de otra manera, lo pueden ver en la Reina Valera de la versión 1977. De hecho, este erudito bíblico Charles Ryrie dice que el cielo, no los apóstoles, inicia todo el acto de atar y desatar, mientras que los apóstoles anuncian estas cosas. ¡Pum! Se acaba el de que yo ato, yo desato, yo vuelvo a atar y vuelvo a amarrar. Es una tontería. ¿Por qué? Porque primero tiene que suceder en el cielo y los apóstoles solamente lo declaraban. Ajá.
Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, un cristiano puede declarar que los pecados de aquella persona han sido perdonados. Pero cuando un pecador rechaza a nuestro Salvador, el hombre cristiano no puede declarar que sus pecados están retenidos. Ajá. Eh, mm, pues no sé si di una explicación más o menos correcta, no sé si me entendieron. Mm, Repítanlo con mucho, o repitan el video, o mándenos sus sugerencias, sus preguntas, sus cuestiones, sus argumentos. Sobre todo, yo sé que ya me van a crucificar la fe católica, ¿no? Porque pues, les estamos demostrando que son ignorantes en el contexto, son ignorantes en el idioma antiguo, son ignorantes en las traducciones, son ignorantes en lo que respecta a los demás libros de la Biblia. Se los acabamos de decir con los versículos que les mencionamos. Y créanme, platiquen con un sacerdote, un buen sacerdote de la Iglesia Católica, y el mismo sacerdote les va a decir que todo lo que les han enseñado son mentiras, pero que no quieren cambiárselas porque perderían a toda su gente. Obviamente no les conviene perder a toda su gente. Si el Vaticano, la Basílica de San Pedro, fue construida por medio de, ¿cómo se llamaban estas cosas? Cuando te daban un papelito con el cual te perdonaban un pecado que no habías cometido y tenías que pagar por ellos. ¿Cómo se llamaba? Bulas papales, ¿no? Así actúa la Iglesia Católica, por eso está erigida la Basílica de San Pedro, con dinero de pecados no cometidos, pero ya pagados con lanita. Lean historia para que a ver quién se atreve a decir que eso no es cierto, por medio de las bulas papales. De hecho, hay un capítulo ahí bien chistosísimo acerca de un raterillo que le robó a un sacerdote, pero ya me extendí hoy, ya les robé mucho tiempo. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, a ti te confesamos como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el único Señor que nos puede mostrar la verdad, que nos muestras la verdad por medio de tu Evangelio, pero sobre todo nos muestras, Señor, que tenemos que podernos estudiar para no caer víctimas de lobos rapaces, ni de falsas doctrinas, ni de falsos apóstoles, ni de falsos maestros, sino que tú en tu palabra, Señor, nos estás descubriendo la verdad, y que solamente por la fiel lectura a la palabra de Dios podemos comprender, Señor, la verdad que está escrita ahí. Tú mismo lo dijiste, Padre. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Y a ti te pedimos, Señor, que nos llenes de esa sabiduría celestial que necesitamos, no solo para beneficio de nosotros mismos, Señor, sino que sea principalmente para la gloria de tu reino, para que podamos dar fruto y fruto en abundancia, para que todas las personas que convirtamos se puedan pasar por el horno de fuego que tú tienes preparado. Tú vas a valorar las obras que hicimos, no nos vas a premiar, vas a volar a todas esas personas que llevamos a los pies de Cristo, porque sabemos, Señor, que te agrada. Por eso estás retardando tu promesa de regresar, porque quieres que todos procedan a arrepentimiento y que nadie se pierda. Bendito Señor, tu amor es tan inmenso y tan grande que no lo comprendemos, ese amor que tienes por esta creación tuya, por esta perfecta pero caída creación tuya, Señor. Por ese amor inmenso nos estás preparando y nos estás haciendo que si continuemos con la lectura de tu palabra, y serán años, Señor, que tú dispongas. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que el amor de Dios, que las ganas de estudiar y que la fiel lectura de su palabra se guarden en su corazón, y que sigamos mucho tiempo en este ministerio al cual nos ha llamado. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.